Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Una vez más estamos listos para comenzar este tiempo, para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Hoy es viernes 22 de julio y antes de comenzar quisiera que me acompañen a orar. Señor Padre, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, este tiempo que permites de podernos encontrar, Señor, para hablar de tus cosas, de tu palabra, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, que nos des dirección, Padre, porque necesitamos tu sabiduría, tu inteligencia y la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que tienes, Señor. Y gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Romanos, capítulo 15, verso 1, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En esta cita bíblica podemos observar, podemos aprender cómo los hermanos que deben ayudarse y animarse mutuamente en el crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la madurez en Cristo Jesús. Debemos tomar en cuenta que el que es fuerte es un creyente ya suficientemente con conocimiento espiritual y que va dando fruto en su vida. Por el contrario, el débil es alguien que recién está empezando a comprender las cosas de la fe. Unos versículos antes, Pablo ya había enseñado que es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y saben, hermanos, esta es la actitud, porque esa actitud, esta conducta va a ayudar, va a alentar, va a animar. Esto es edificar con el testimonio, edificar con la vida misma. Hay cosas que hacemos que son malas, hacerlas, claro está, pero para otros pueden significar tropiezo. Hermanos, los que son fuertes deben agradar a los demás en todo lo que les sirve para edificación. Sin embargo, debemos tener cuidado de agradarles en todo lo que ellos quieran, sino ver aquello que puede ser de provecho espiritual. El Señor Jesucristo es nuestro principal ejemplo y nuestra gran motivación para agradar a los demás en lo bueno, porque Él no se agradó a sí mismo. Toda su vida, desde que Él vino a la tierra, el Señor Jesús giró en torno a otros, para agradar a otros. Al principio agradó al Padre, al cumplir con el plan de salvación que tenía previsto. También trajo mucha bendición al mundo entero y proveyó edificación permanente para su iglesia. De la misma manera, todos los hijos de Dios debemos anteponer la edificación, el crecimiento espiritual de otros sobre nuestro propio agrado. Debemos seguir el buen ejemplo, el gran ejemplo de nuestro Salvador. No estamos en esta vida para servirnos o para deleitarnos en nosotros. Más bien, estamos en esta vida para servir, para edificar a nuestros hermanos, y así reflejar el cambio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Como ya vimos anteriormente, ayudar en el crecimiento de los hermanos débiles es una tarea difícil. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión en una situación complicada, en una situación confusa y delicada, debemos elegir favorecer a nuestro prójimo en vez de favorecernos a nosotros mismos. Es nuestro deber darle dirección por la palabra de Dios. Debemos animarle para madurar. Debemos alentar a que evalúe su posición y pueda haber cambios. La anterior semana reflexionamos en la vida de Juan Marcos y esta mañana quisiera que veamos otro ejemplo de tomar decisiones equivocadas, desacertadas en cuanto esto vaya a afectar al crecimiento espiritual de los hermanos débiles. Así que vamos al libro de Pablo a los Gálatas y vamos a dar lectura a los versos 11 al 14 del capítulo 2. 11 al 14. Dice así la palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es un relato importante para la vida del creyente. Es un relato que nos va a ayudar a entender cuando tomamos decisiones erradas. Pero veamos el porqué del reproche, por qué la amonestación en público de Pablo al apóstol Pedro. Todo esto nos cuenta lo que es Gálatas, comenzó en Antioquía. Allí se vivió una crisis en cuanto a la conducta, hasta al carácter de Simón Pedro. Él fue a visitar la obra que Dios había estado haciendo en Antioquía. Y saben, posiblemente Pablo le invitó a que viniera a ver lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Al principio todo fue precioso, todo fue maravilloso. Pedro estaba disfrutando de sus hermanos que hablaban muchas lenguas y venían de muchas naciones. Podía comer en cualquier mesa, ya fuera de los alimentos tradicionales de los judíos o de la mesa de aquellos que no eran judíos. Sin embargo, cuando vinieron algunos judíos desde Jerusalén, algo cambió. Pedro comenzó a retraerse, se alejó, se apartó, dejó de comer con los gentiles y mostró una apariencia cautelosa entre los judíos, ¿no? Estaba demostrando con su actitud que en la mesa de los no judíos algo estaba andando mal. Pero ¿por qué Pedro hizo esto? ¿Acaso no sabía que Dios les dio la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin hacer las obras de la ley? Pedro no sabía que llegar a pertenecer al pueblo de Dios es solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí sabía, pero actuó en contra de lo que sabía que era correcto, por miedo a los que eran de la circuncisión. Tal vez Pedro pensó que si estos judíos regresaban con las noticias a la iglesia de Jerusalén, que él comía con los gentiles, podría comprometer su puesto en la iglesia principal. Muchas veces es fácil criticar a Pedro por esta reacción, pero cada uno de nosotros sabemos lo que significa hacer algo que conocemos que está mal, pero aún así lo hacemos. Muchas veces hemos sido derrotados por la presión social. Muchas veces hemos sido derrotados por esos amigos, por esas personas que conocemos, que nos empujan, que nos arrastran hacia un compromiso que está mal, a hacer cosas que no se deben, hacer cosas que van en contra de Dios. Sabemos. Ahora, cuando Pedro se retiró de la mesa, de la comunión con los hermanos gentiles, no fue motivada por un principio teológico, por algún problema que él entendiera que había, sino que él se retiró, que se movió por miedo a un pequeño grupo que llegó de Jerusalén, a ese grupo que presionaba. Seguía creyendo en el Evangelio, pero él se dejó llevar por los demás. Pablo entonces le tuvo que confrontar cara a cara, porque vio que esta acción era de condenar. Era hipocresía de parte de un líder tan influyente como Pedro. Tanto así que Bernabé mismo comenzó a hacer lo mismo que Pedro. Pablo escribe que de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Saben? Esto es increíble. Bernabé era amigo y compañero de confianza de Pablo. Bernabé era alguien importante en la vida del apóstol Pablo. Permaneció junto a Pablo cuando conoció a los apóstoles. Bernabé buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía y allí comenzó con su ministerio. Hechos, capítulo 11, verso 24, nos cuenta que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, hermanos, Bernabé también falló en esta prueba crítica. De alguna manera, Bernabé, el principal defensor de la libertad gentil junto a Pablo, se había convertido en un traidor de estas enseñanzas. Ahora, es muy posible que este incidente produjera una sensación temporal de desconfianza,
que preparó el camino para su separación que sucedería poco después. Además, podemos advertir que el resto de los judíos también practicaron la hipocresía. Primero, Pedro actuó como si los cristianos gentiles no fuesen cristianos, o ha dado a entender que algo estaba mal. Segundo, Bernabé lo siguió, y a continuación el resto de los judíos que estaban en la iglesia en Antioquía siguieron a Pedro y a Bernabé. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Esta situación nos enseña que es gran responsabilidad el ser un cristiano fuerte. Las decisiones, todas las decisiones que tomemos en un contexto complejo, en un contexto difícil, pueden favorecer a nuestro prójimo o, ¿saben?, puede dañar su crecimiento. Y si vamos por mal camino, si nos desviamos, otros nos seguirán. Pedro tomó el camino equivocado y, ¿saben?, muchos le siguieron. Por eso Pablo tuvo que llamarle la atención cara a cara, porque su pecado era algo público, así que lo tuvo que llamar la atención públicamente. Hermanos, Dios utiliza a los creyentes fuertes en la fe para lograr un crecimiento espiritual. Pablo confrontó la conducta de Pedro. Él sabía que cualquier ser humano, hombre o mujer, rico o pobre, esclavo o libre, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, no es justificado por las obras de la ley. Más bien, son justificados por la fe. No se puede despreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, realizó una salvación tan completa, tan perfecta, que cuando Él regresó al cielo, se sentó a la derecha del Padre. ¿Saben por qué se sentó? Porque ya no había nada más que hacer. Si hubiera quedado algo por hacer, entonces Él habría hecho antes de sentarse. Pero el Señor está sentado a la diestra del trono. El fracaso puede convertirse también, hermanos, en una gran oportunidad para ser mejor. Hermanos, necesitamos vivir vidas que están mostrando que están siendo moldeados por nuestro Señor. Debemos pensar menos en nosotros, más por los demás, pero vamos a pensar más en los demás para la gloria de Dios. Y esto es solamente posible teniendo en cuenta, teniendo presente la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros queremos aprender y aferrarnos a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. El Evangelio nos debería guiar a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta. Y esa convicción fue lo que le faltó al apóstol Pedro en ese incidente. Le llevó a actuar de una forma que cuestionaba la libertad cristiana. Y nosotros debemos tener cuidado, los que creemos que somos fuertes, en tomar decisiones que vayan a afectar a nuestros hermanos más débiles. Debemos cuidarnos. Así que debemos pedir al Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude a renovar nuestra mente, que nos ayude a mejorar, a cambiar, que Él pueda guiar nuestra conducta y que pueda mostrarse los frutos que el mismo Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Nosotros debemos tomar decisiones buenas, dirigidas por la palabra de Dios para ayudar en la madurez de nuestro hermano débil. Hermano, hermana, yo te animo. Aférrate al Señor. Aprende de su palabra. Toma buenas decisiones. Necesitamos ayudarnos entre cristianos. Necesitamos ayudarnos entre hijos e hijas de Dios para crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aprendemos, Señor, que debemos tomar muy en cuenta lo que tú dices en tu palabra cuando hay situaciones difíciles. Señor, ayúdanos a que no seamos llevados, Señor, por la gente, por la presión de la misma sociedad. Y, Señor, equivoquemos nuestro camino tomando decisiones que no corresponden. Padre, ayúdanos. Queremos servirte, queremos
glorificarte, Señor. Y queremos tomando en cuenta a los hermanos que están creciendo, a los hermanos que estamos en este tiempo de crecimiento, Padre. Ayúdanos. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana.